Ya estoy resuelto, ya no me demoro, quiero ir al Salvador. Cosas sublimes, cosas más nobles, son las que busco. Buenos días, una vez más le damos nuestra más cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando en este programa ¿Qué dice la Escritura? Desde la ciudad de Springfield, la Iglesia de Cristo en Sunset. Y para nosotros es un privilegio contar con ustedes en esta transmisión de programas que tienen que ver con la palabra de Dios. El tema que nosotros estamos considerando es la obra redentora de Cristo. Que Dios nos bendiga una vez más y nos dé entendimiento y sabiduría. La semana pasada continuamos con una serie de 3 temas fundamentales que realzan la importancia de la obra redentora de Cristo. Hablar de la obra redentora de Cristo es un tema muy apasionado, es un tema muy lindo, muy maravilloso, porque ahí estamos viendo lo que Dios ha hecho por nosotros los pecadores. Nosotros podemos afirmar que hoy en día se habla mucho de este tema. De hecho, hay quienes hoy hablan de un sábado santo, porque en este día, sábado, mucho tiempo atrás, un sábado como hoy, Jesucristo yacía entonces en la tumba fría, pero sabemos que al día siguiente, y por eso se habla de mañana, del domingo de resurrección, nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba fría, venció la muerte, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, y desde ahí ha de venir con poder y gloria a juzgar y dar también salvación a todos aquellos que han permanecido fieles a su causa. Ciertamente esto fue así, pero nosotros como cristianos hay algo que debemos recordar. Esta celebración debería ser algo para nosotros constante, frecuente. Deberíamos estar siempre dispuestos a recordar la muerte de Cristo a través de la participación de la cena del Señor, o lo que algunos llaman también la comunión, porque es ahí donde nosotros recordamos la muerte de Cristo, donde nosotros recordamos la obra redentora de nuestro Salvador. Como dijo el apóstol Pablo allá hablándole a los cristianos en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 26, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Esto sugiere que es una práctica constante. No se trata solamente de un día, no se trata solamente de una semana. Hay gente que se acuerda de Dios solamente una semana o 2 semanas al año, en esta temporada y también en la temporada de la Navidad. Esto no debería ser así. Apreciable amigo, apreciable amiga, hermano que me estás escuchando, nosotros deberíamos siempre estar pendientes, recordando, teniendo en el corazón el tesoro maravilloso de un Cristo que vive y reina y que ha hecho una obra redentora, maravillosa, de esperanza y salvación para todo ser humano en la faz de la tierra. Bien, nosotros ya hablamos de una primera verdad fundamental que realza la importancia de la obra redentora de Cristo. Decíamos que todos necesitamos de Cristo el Salvador. Todo ser humano necesita de Cristo el Salvador. Decíamos la semana pasada que la humanidad está incapacitada para salvarse a sí mismo. Sí, mi amigo, sí, mi hermano, la humanidad está incapacitada para salvarse a sí
mismo. Decíamos que nosotros no podemos salvarnos por nuestro buen carácter, que no podemos salvarnos por nuestras buenas obras, que no podemos salvarnos por nuestra excelencia de vida moral. Es necesario tener un encuentro personal con Jesucristo, es necesario atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios y obedecerla. Tener entonces una actitud constante de comunión con nuestro Dios. Bien, para continuar y llegar a la tercera y última verdad fundamental que realza la obra maravillosa, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, vamos a decir que la obra redentora de Cristo trae múltiples beneficios. La obra redentora de Cristo trae múltiples beneficios. Si nosotros tuviéramos que hablar de todos esos beneficios maravillosos que hemos alcanzado gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, al morir por nosotros en la cruz, tuviéramos que hablar horas, días, semanas y calculo que a veces hasta meses de este hecho maravilloso. Pero a fin de reconocer que la obra redentora de Cristo trae beneficios gloriosos para el ser humano, hoy vamos a ver algunos de ellos. El primero que vamos a citar es que Cristo da perdón de pecados. ¡Qué maravilla! Sí, Cristo da perdón de pecados. Cuando el siervo colaborador del Evangelio, aquel médico que atendía al apóstol Pablo y que fue un testigo de la obra misionera y de la predicación del Evangelio, escribió allá el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 46 y 47, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos la gran bendición, estamos enfatizando los beneficios de la obra redentora de Cristo. El perdón de pecados, una obra maravillosa que viene a darnos a nosotros la esperanza de salvación y de vida eterna. En una ocasión, Jesucristo sanó a un paralítico. El pasaje nos presenta que cuando los amigos trajeron a este hombre, Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Había unos judíos que estaban allí, parte de los que se oponían al ministerio del Señor, y dijeron: blasfema, está diciendo algo incorrecto, está injuriando, está hablando y atribuyéndose un atributo divino, algo que solamente le corresponde a Jehová, el Todopoderoso. Bien, Jesús nos dice en esa ocasión que les preguntó, y eso usted lo puede ver en Mateo capítulo 9, versículo 5. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o levántate y anda? La pregunta de Cristo puso a aquellos hombres en una encrucijada, porque ambas cosas eran imposibles para cualquier ser humano. Pero el que está hablando aquí es el que tiene potestad en el cielo y en la tierra. Es el Salvador del mundo. Es aquel en el cual usted y yo podemos poner nuestra esperanza, porque perdona nuestros pecados. Le dijo a los apóstoles que fueran por todo el mundo, que era necesario que Él muriera y que después se iba a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y este Cristo en su ministerio, estamos diciendo, dio evidencia acerca de su autoridad. Y volviendo a Mateo capítulo 9, que
estamos enfatizando ahorita mismo. En el versículo 6, continuando la lectura, Mateo capítulo 9, en el versículo 6, Jesús dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. El pasaje nos sigue diciendo que la gente quedó maravillada y estaba glorificando a Dios, porque Jesús había hecho una obra maravillosa y había dado a aquel hombre por su autoridad el perdón. Jesús, entonces estamos diciendo, puede beneficiarte a ti, puede beneficiarme a mí, puede darnos a todos esperanza de el perdón de nuestros pecados. Y eso fue lo que el Señor dijo cuando, estando en la última cena con los apóstoles, levantó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos será derramada para la remisión de los pecados. Bendito sea el nombre de Jesucristo, porque puede darnos el perdón de nuestros pecados. Continuando con los beneficios que Cristo otorga por su obra redentora, vamos a decir ahora que Cristo da paz a todo corazón atribulado. Sí, mi estimado, Cristo da paz a todo corazón atribulado. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 14, en el versículo 27, donde nosotros leemos en la Escritura, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús animando a los apóstoles, sabiendo que Él pronto partiría de este mundo. Consoló a los apóstoles, deseándoles a ellos tranquilidad, reposo, sabiendo que iban a venir momentos duros tanto para Él como para también los apóstoles y todos aquellos que en un momento optemos por seguir el camino del Señor. La paz de Cristo, esa tranquilidad, ese sosiego que podemos experimentar en nuestros corazones a pesar de estar en medio de tribulaciones, es algo muy distinto a la paz que ofrece el mundo. La paz del mundo está condicionada a las circunstancias. Depende de los buenos estímulos externos para que las personas puedan reposar. Pero la paz que Cristo nos da, dice, mi paz, que es muy distinta a la paz que podemos encontrar en el mundo, que Él la da en su potestad, es capaz de hacer que nosotros, en medio de tribulación, aunque las circunstancias externas estén en contra de nosotros, podemos mantener el reposo, la tranquilidad, sabiendo que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación y que Él es capaz de entonces darnos a nosotros la esperanza de la victoria en medio de cualquier situación conflictiva en que nos encontremos. Beneficios de la obra redentora de Cristo. Vamos a un tercer beneficio importante que podemos tener cuando nosotros reconocemos la obra redentora de Cristo. Cristo, amados amigos que me están viendo o escuchando a esta hora, Cristo da fortaleza espiritual. Cristo da fortaleza espiritual. En Primera de Pedro, en el capítulo 5 de esa carta, Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 10, podemos leer las siguientes palabras. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios, amados hermanos, Jesucristo mismo también, estando entre nosotros los mortales, nunca escondió la realidad a la cual usted y yo en un momento dado podemos estar expuestos, los problemas de la vida, las situaciones adversas.
Que como ya hemos dicho, Jesús nos da la fortaleza, nos da el ánimo, nos da la convicción para mantenernos firmes en medio de situaciones conflictivas. Ahora el apóstol Pedro dice, si es que por un poco de tiempo podemos experimentar situaciones difíciles, pero al final del trayecto, al final del camino, va a haber una bendición si nosotros perseveramos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos va, dice, a perfeccionar. Él nos va a dar el grado de perfección, y la palabra perfección aquí tiene que ver con madurez espiritual. Nos va a ayudar a afirmarnos, a pararnos firmes con convicciones inclaudicables, con convicciones fundadas en el poder de la palabra de Dios, y eso va a darnos a nosotros el temple, la interés, el carácter necesario entonces para fundar nuestra fe bajo la roca que es Cristo, y una vez firmes en Él vamos a establecernos con la convicción, con la esperanza de que nada ni nadie podrá movernos del camino de la fe. Jesucristo puede darte esa bendición cuando nosotros estamos entonces yendo a la palabra de vida. Esta palabra que viene a ser para nosotros, como el apóstol Pablo hablando allá en Efesios capítulo 6 de la armadura de Dios. Esta palabra de Dios que es el instrumento principal para fortalecer nuestra vida espiritual. En Efesios capítulo 6, en el versículo 17, leemos: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, el instrumento principal de batalla de aquel soldado. Jesús dice, la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. En la medida que usted y yo atesoramos estos consejos de Dios, la palabra de vida, el agua de vida, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, el pan de vida, como se lo dijo a aquella gran multitud de judíos que iba tras él, esta palabra entonces puede operar, puede hacer que nosotros entonces nos fortalezcamos en el camino de la fe y poder vencer cualquier obstáculo y mantenernos firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, o hasta el momento en que Él nos llame a su presencia. Benditos beneficios que tenemos gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Vamos a ver ahora un cuarto beneficio que considero es importante que nosotros reconozcamos a esta hora. En cuarto lugar, Cristo dará morada en el cielo. Cristo dará morada en el cielo. Una gran esperanza abriga nuestros corazones, porque sabemos que no fuimos creados para quedarnos en este mundo. Todo lo que hay aquí, cielo y tierra pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero las promesas, la esperanza que tenemos en su palabra es algo que permanecerá con nosotros para siempre. Y volviendo aquí a la Escritura, en Juan capítulo 14, en los versículos 2 y 3, nuestro Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué gran dicha! ¡Qué maravilloso es saber que usted y yo, un día, cuando Dios en su soberana voluntad decida terminar con todas estas cosas y venga el final, dice la Escritura entonces que todos aquellos que sean hallados en gracia, que sean hallados firmes en el camino de la fe, van a obtener la bendición de ir a morar a la gloria eterna.
de entrar en las puertas de la gran ciudad, como lo describe allá al final del libro de Apocalipsis. Esa ciudad de Dios, el cielo. Dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí estoy preparando un lugar para usted. Estoy preparando un lugar, dice Jesús, para todos aquellos que crean y permanezcan firmes hasta el final de sus días. Yo quiero estar contigo, dice Cristo, para que donde yo esté, también ustedes estén conmigo. Así que, mi estimado, sí hay una promesa, sí hay esperanza de un día entrar a la gloria eterna. Aunque haya muchos que estén negando ahora la existencia del cielo, de esa morada que Jesús dice en la Escritura, está preparada para usted y para mí. Que Dios le dé la convicción necesaria para que nada ni nadie le robe la esperanza de esta bendición. Continuando acá, vamos a señalar un último beneficio de la obra redentora de Cristo Jesús. En quinto lugar, Cristo da vida eterna. Sí, Jesucristo dará vida eterna. Y usted puede leer eso conmigo. Yo lo invito a que vaya en la Escritura al Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Juan 10, 27 y 28, donde leemos: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Sabemos que nuestro Señor Jesucristo hizo una obra para dar esperanza a todo ser humano. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición saber que contamos con un Cristo redentor, que también es capaz, que tiene la potestad de darnos a nosotros vida eterna? Dice Jesús aquí en Juan capítulo 10, y está comparando la obra del pastor con las ovejas, que Él es el pastor, nosotros somos ovejas de su prado. Y dice que sus ovejas oyen su voz. Por eso estuvimos insistiendo tiempo atrás de la importancia de respetar la autoridad de las Escrituras, de que usted y yo siempre atesoremos en nuestros corazones las enseñanzas que Jesús y los apóstoles nos han dejado. Que no dejemos que otras personas vengan a enturbiar las aguas. Que no dejemos que otras personas vengan con mensajes distintos a los que ya nos ha dado la palabra de vida. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que usted y yo debe de hacer un esfuerzo para seguir al Señor de corazón. Debe de haber un compromiso de andar en el camino del Señor. Y dice Jesús, yo les doy, dice, vida eterna. ¿Pero a quién le da vida eterna? El pasaje está diciendo que da vida eterna a todos aquellos que el Señor conoce y que también están siguiendo sus caminos, que van por la senda de justicia. Les doy vida eterna y no van a perecer jamás. Nadie podrá arrebatar de la mano de Jesús a un soldado de Cristo, a un militante en los caminos del Señor que con convicción va por la senda de justicia. Por eso te animo, hermano. Te animo a reconocer la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Juan escribe al principio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 4, dijo las siguientes palabras: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús, la luz del mundo, vino y traía consigo mismo la vida eterna. Jesús es capaz de revivir a todos aquellos que yacen muertos en las candentes arenas del pecado.
Jesús entonces nos puede llevar un día a la gloria eterna para que vivamos eternamente con Él, allá en la gloria, y estar con Él para siempre. Amemos la obra redentora de Cristo. Vivamos siempre agradecidos con el Señor por estos beneficios y muchos más. Sencillamente he señalado algunos de ellos. Necesitamos entender que nosotros, sin la obra redentora de Cristo, estamos perdidos. Sin la obra de Cristo, nosotros no tendríamos esperanza. Gracias a Dios damos, porque Él vino a dar su vida en rescate de cada uno de nosotros. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo, el hombre está incapacitado para salvarse a sí mismo. Sin Cristo, nosotros jamás tendríamos estos beneficios que hemos señalado a esta hora. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Ya estoy resuelto, ya no me demoro, quiero ir al Salvador. Cosas sublimes, cosas más nobles, son las que busco hoy. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel.